Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amado amigo que me escuchas en esta preciosa hora de la mañana, hoy martes 21 de abril del 2020. Me es una bendición muy grande de parte de Dios el poder llegar hacia tu hogar, hacia el lugar donde me puedas escuchar. Es una bendición muy grande de parte de Dios el poder llevarte una palabra fresca, una palabra que pueda en un momento dado edificar tu vida espiritual. Ese es mi propósito, ese es mi objetivo, de bendecir tu vida con palabra que nos lleve a una reflexión, que podamos meditar la condición en la que nosotros nos encontramos. Pues los días en que estamos viviendo no son días agradables, son días difíciles, pero confiando y creyendo en el Señor, nosotros vamos a ser en aquel día más que vencedores, sí y solo sí, si la palabra de Dios está gobernando nuestras vidas espirituales. Hoy quiero compartirte un tema que Dios inquietaba mi corazón y le titulé ¿Cómo está tu aceite? Hice esa pregunta a mi vida, yo soy el primero que me juzgo. ¿Cómo está mi aceite? Y llevando la palabra de Dios, me llevó la palabra ya en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 25, en su versículo 1. El versículo dice de esta manera, dice la palabra, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esta lectura lleva un mensaje muy hermoso porque le está hablando a dos tipos de creyentes que se dan hoy en día en las congregaciones. Un tipo de creyentes que son prudentes, que se preparan del todo, que andan velando, buscando cumplir a la mejor cabalidad los mandamientos del Señor, llevando una vida que a Dios le agrada. Pero también habla el otro grupo de creyentes en las cuales son insensatos, dice la Biblia. Y cuando hablamos de la insensatez, es de aquel creyente de que si yo soy cristiano, pero estas cosas van a pasar, y no le ponen importancia de que Dios, a través de cada una de estas cosas, a través de cada una de las señales, nos está hablando. Este tipo de creyente es aquel creyente de que dice: yo soy cristiano, pero quiero vivir mi vida acomodada. Total, el Señor tardará su promesa, no ha de venir todavía. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que me escuchas en este momento, hay algo que el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta, que esto no es un juego, que nuestra salvación depende de las acciones que nosotros tomemos como iglesia. Pues dice la palabra del Señor. En esta lectura, si tú puedes leerlo, puedes tomarte el tiempo de agarrar tu Biblia en casa, en la oficina, en el trabajo, donde quiera que te encuentres. Hoy pues no necesitamos tener una Biblia física en la mano. Hoy hay muchas aplicaciones en los teléfonos en las cuales podemos descargar la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios de que este ejemplo de las 10 vírgenes, dice la palabra que escucharon que vino el esposo. ¿Y qué sucedió? Cuando vino el esposo, dice la palabra de Dios, que las 10 se alborotaron, las 10 se preocuparon y dijeron: vamos a encontrarle, a recibirle. Pero había un problema, que dice la palabra que de 10, 5 habían tomado sus lámparas, pero habían tomado el aceite para poder alumbrarse. Las otras 5 solo tomaron sus lámparas y salieron. ¿Qué sucedió? Que cuando llegó el esposo no había luz para 5 de ellas. Y dice la Biblia de que las otras 5 tenían el aceite. Cuando vieron que tenían el aceite, las insensatas fueron a pedirle a las que tenían. Y dice la Biblia de que las que tenían aceite les dijeron: ve y vayan a comprar ustedes su propio aceite para que no nos falte a nosotras ni a ustedes tampoco. Pero sucedió algo, que cuando ellas fueron a buscar el aceite, vino el esposo. Y dice la palabra de Dios allá en el versículo, eh, dice la palabra en el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar el aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Señor, ábrenos, dice la palabra.
Pero más sin embargo, él respondió: apartaos de acá, que no os conozco. ¿Qué quiere decir esto la palabra? De que va a llegar en un momento dado que nosotros vamos a ser responsables de nuestras acciones. Y por eso, pensando yo en mi vida, yo preguntaba en mí mismo: ¿cómo está mi aceite? Y es ahí donde quiero llevarte la reflexión. ¿Cómo está tu aceite, mi amado hermano? Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermano, amigo, que me escuchas en esta mañana o en este día, cuando tengas la oportunidad de escuchar, no sé si va a ser de día o de noche, este audio, este mensaje, este video. ¿Cómo está tu aceite? ¿Estás preparado? ¿Tu vasija está llena, medio llena, está vacía? ¿Necesitas volver a llenar esa vasija de aceite? Ese aceite viene a ser la presencia del Espíritu Santo que está en ti, gobernándote, guiándote. ¿O definitivamente tu vasija está seca? La pregunta es: ¿qué pasaría si hoy viniera el maestro? Si hoy viniera el esposo, ¿cómo estaríamos nosotros? Por eso dice la palabra acá: no descuidemos lo que hemos oído. Tu fe, tú sabes muy bien qué es lo que has recibido de parte de Dios. Busca diligentemente. Si hay algo que tienes que corregir, corrígelo. Si hay algo que tienes que cambiar, cámbialo, mi hermano, mi amigo. Tu aceite tiene que estar fresco. Tu vasija tiene que estar llena, porque no sabemos en qué momento nos sorprende el Señor o nos sorprende la muerte. Y lo más triste y lo más lamentable va a ser en aquel día que, sabiendo nosotros que teníamos que cuidar nuestra salvación, por eso esta misma carta de los Hebreos nos dice la palabra de Dios: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar si sabías la palabra de verdad, si conocías qué tenías que hacer? Pero el afán del mundo, las amistades, los deseos de la carne nos han separado de la gracia, de la fe en la cual creímos en aquel momento, en aquel día cuando aceptamos a Jesucristo. Yo te quiero invitar, ahí donde estás, a que medites, mi amado hermano, mi amigo que me escuchas. ¿Cómo estás? ¿Estás preparado? ¿Hace falta algo? ¿Estás cómodo o necesitamos cambiar ciertas cosas que nos están comprometiendo, arriesgando nuestra salvación? Así que medita ahí donde estás en casa, cómo está tu aceite. Si tu vasija no tiene aceite, si tu aceite está rancio, si ese aceite el que tienes ya no te sirve, cámbialo. Y me preguntarás: ¿cómo lo he de cambiar? Es necesario que busquemos una mejor relación con el Señor. Porque entre más tú estás relacionado con Dios, menos tiempo vas a tener para pensar en las cosas del mundo. Así que, mi amado hermano, ha sido una bendición muy grande de parte de Dios el poder grabar este video para poder bendecir tu vida. Espero en el Señor que te sea de bendición y te deje esa inquietud en tu corazón, y que tú vayas a la Biblia a despejar tus dudas que puedas tener. Así que te quiero invitar a que meditemos juntos en la palabra de Dios. Y si este video te es de bendición, compártalo. Bendíceme también de la misma manera, suscribiéndote a mi canal y esperando en el Señor que, si hay alguien que necesita escuchar esta palabra, tú la puedas reenviar, tú la puedas compartir, porque los tiempos que vivimos son malos. Y, mi amado hermano, no estamos en los tiempos para seguir cómodos. Yo sé que hay alguien que me está escuchando en este momento, y yo sé que Dios te está hablando a tu vida. Cambiemos nuestra forma de vivir, de actuar, y dejemos de ser insensatos. Busquemos la prudencia en el Señor. Que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo, tu amigo y hermano en Cristo, Maino Rabarik. Que el Señor te bendiga y te guarde, y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones.